Buenas tardes, muchas gracias por su asistencia. Como saben ustedes, las actividades de la económica generalmente van divididas por ciclos y cada ciclo depende de una comisión. Depende de la Comisión Económica que lleva el programa Testimonio que preside don Andrés Orozco. Y cuando yo estoy, pues me hacen que los salude a ustedes, que abra el acto, pero hoy con una situación muy especial, porque son dos grandes amigos míos los que están hoy como protagonistas del acto, y por lo tanto yo les quería dar la especial bienvenida, un abrazo, y sin más los dejo a ustedes que nos cuenten su vida. Muy buenas tardes, muchas gracias, director, y muchas gracias a nuestros dos invitados, a José Antonio Pardellas y a Leopoldo Fernández Cabeza de Vaca, por haber aceptado pues, este reto, que además tengo que decir que la ilusión que han mostrado en todo momento desde que contacté con ellos la primera vez es digna de mención, porque en personas aplaudidas, ya como son estas dos personas que están aquí a mi lado, pues es digno de reconocer esa ilusión por estar, por compartir, por participar en un evento como este. Gracias a todos ustedes por la asistencia y un saludo especial pues, a los socios de esta institución, que gracias a esa fidelidad, pues esta institución se mantiene y puede organizar este tipo de actos. Juan Cruz, que también periodista como estas dos personas que están conmigo, pues decía, yo soy periodista porque leía y escuchaba la radio. Y a lo mejor, pues, o seguramente, leía lo que Leopoldo escribía y escuchaba la radio que hacía José Antonio Pardellas. Participaba mucho, sobre todo, en programas, concursos y en programas donde se hablaba de los distintos lugares de la isla. Él siempre aportaba su grano de arena sobre el puerto de la Cruz y el norte de la isla. Aquí hoy hay honrosa representación del puerto de la Cruz, que le habrá gustado mucho esa referencia que has hecho. Sobre Leopoldo Fernández Cabeza de Vaca, una breve referencia. Él decía y ha dicho, yo pertenezco a una generación que creyó fervientemente en el periodismo como instrumento de comunicación y de cultura. Leopoldo nació en Valladolid, es pucelano, estudió en la Escuela de Periodismo de la Iglesia y, muy joven empezó a estar en agencias de noticias, fundamentalmente en Europa Press, donde fue redactor jefe de Europa Press y coincidió allí con nada más y nada menos que con Antonio Herrero y con Carlos Soria. Fue corresponsal de Europa Press también en Londres y allá por el año 76 un grupo de canarios, Sanedrín tinerfeño, digamos que donde estaban pues, personas tan relevantes como Pedro Modesto Campos o Álvaro Cuña o Leoncio Ramas o el conde de Siete Fuentes, accionistas muchos de ellos del periódico El País, pues empezaron a asediar, asediar a Leopoldo, porque sabían que Leopoldo era una persona muy formada y además pues, una familiaridad que tenía Leopoldo con el secretario de Estado, con Francisco Fernández Ordóñez, pues le hacía a Leopoldo ser conocedor de una herramienta que ha sido, después de muchos años, una herramienta extraordinaria para el desarrollo de Canarias como es el REF. Y posiblemente pues, esa profesionalidad demostrada ya en Europa Press y ese conocimiento de las islas hizo que este grupo de personas pues, le convencieran en intensas y tensas negociaciones. Si me permites un detalle. Sí. El REF yo lo conocí porque estando ya en Europa Press de redactor jefe, tanto el periódico El Día como el periódico La Provincia hablaron conmigo, hablaron con mi director de aquel tiempo, Antonio Herrero, y nos pedían unas crónicas especiales porque se estaba negociando el REF en el año 71, sobre todo en el 72. Y recuerdo especialmente las reuniones que tuve con Pulido Castro y con Andrés Miranda Hernández, que eran presidentes de los cabildos de Gran Canaria y de Tenerife. Conocí entonces a periodistas como Tristán Pimienta de Las Palmas, que es el que se llevaba conmigo directamente el tema, o Ernesto Salcedo, que lo hacía en El Día, de modo que el REF fue para mí un poco una escuela de aprendizaje sobre la idiosincrasia canaria en materia económica y en materia fiscal y sinceramente creo que me enamoré de esas singularidades o de esas particularidades porque me identifiqué
Y bueno, creo que fue Europa Press la agencia que más aportó. De hecho, ahí están muchas crónicas especiales que se pueden cotejar en las hemerotecas. Y aunque yo no las firmara o aunque yo no interviniera a lo mejor alguna vez de manera directa, pero lo cierto es que contribuimos a que en Canarias se conociera en el resto de España y que el REF tuviera, digamos, un reflejo también en la propia prensa canaria. Pero hay que decir que tuviste un profesor de excepción con Fernández Ordóñez. Sí, hombre, Paco era un personaje que fue el alma del REF, ¿no? Si no hubiera sido por él, yo creo que no hubiera salido nunca, ¿no? Le costó lo suyo porque en aquella etapa Canarias estaba bastante marginada bajo el punto de vista institucional y reconocer unas singularidades que históricamente estaban ahí y que se recuperaban porque estaban muertas en la práctica casi desde el siglo XVIII, pues yo creo que fue un acto de fe del propio Paco, ¿no? Bueno, pues esas conversaciones, como digo, en el Hotel Palace, al final se fraguó en que dijo sí, Leopoldo, a dirigir un periódico donde estuvo muchísimos años y donde ha hecho una 31 gran parte, solo. 31 años, donde ha hecho, pues, digamos, casi, bueno, 75% de su carrera profesional hasta ahora. Y había una de las personas a las que tú dirigías y que no sé si habrá llegado, y si no ha llegado, está a punto de llegar, hoy presidente de la Asociación de la Prensa de Canarias, Salvador García Llano, que me recordaba, dice, bueno, es que Leopoldo fue mi director, no solo fue mi director, sino que también fue maestro. Y él decía, recordaba, dice, joven, las noticias hay que contrastarlas como mínimo 3 veces. Y mucho cuidado con los títulos, que los quiero revisar yo personalmente. Y por favor, joven, no me use gerundios en los artículos, ¿no? Sí, eso es lo que decía. Es que se abusaba quizá en exceso del gerundio. Sí. Muy bien. Y el contraste de la noticia, que es elemental. Hoy muchas veces, quizá por una deformación periodística que se da sobre todo por las redes sociales, ¿no? Tú oyes algo y lo lanzas y ahí queda eso, ¿no? Pero hay que contrastar, hay que verificar. La esencia del periodismo es contar lo que pasa, pero contarlo con verdad. Entonces no se hace y alegremente a veces se difunden noticias que son rumores o especulaciones. Y en ese sentido, a mí como periodista me parece que lo esencial de nuestro trabajo es el rigor, la credibilidad. Y la credibilidad te la da la verdad, no te la dan las especulaciones, ni las mentiras o las medias verdades, ¿no? Y en este sentido sí me ha preocupado siempre que se contrasten las noticias, porque no siempre lo hacemos. Yo también me acuso de haber fallado alguna vez, ¿no? Quizá por la precipitación que uno tiene, pero en fin. Tenías según me cuentan, tenías un código deontológico colgado allí en tu despacho que procedía del que fue propietario del diario Aviso, Antonio ¿no? Carrillo Cábana, que fue presidente del Cabildo. Efectivamente, presidente del Cabildo y propietario del diario Aviso, donde yo he sacado dos artículos de ese código que realmente me parecen curiosos y potentes. Y decía uno de ellos, concretamente el punto 2, decía, hacer crítica siempre constructiva, con humor, pero con caridad. Me encantaba oírlo. Y el punto 7 que decía, en cuanto a la forma, ser breve, claro y preciso. Adjetivos pocos. En resumen, decir siempre la verdad, pero insistiendo en lo que une y no en lo que separa. Y añadía también otra cosa más, y divulgar con cariño todo lo que beneficia a las derechas. Estamos hablando de los tiempos de los años 50, de los años 60, y quién no hacía... O quién hacía lo contrario, ¿no? José Antonio Pardella. Hola. Bueno, muy buena. Encantado. Hay una frase... Gracias por su asistencia. Hay una frase de José Antonio que yo creo que lo define, ¿no? Y dice, cuando nací, la radio me estaba esperando. Cuando yo nací, la radio ya estaba sonando, efectivamente. Y eso fue una cosa que me dijo mi abuela, transmitido por mi madre, cuando supieron que me dedicaba a esto de la radio. Dice, no podía ser menos, porque cuando él nació la radio estaba sonando. En aquel momento era Radio Vigo, yo nací en Vigo. Bueno, José Antonio fue... Yo me creí que iba a decir lo de la hora menos en Canarias. Bien a continuación, porque yo creo que es promotor, creo no, quito lo de creo, es el promotor de lo que ha sido una marca de nuestra tierra, que es una hora menos en Canarias. Sí, sí. Eso Programa fue protagonista. El programa Protagonistas con Luis del Olmo, primero con Pepe Ferrer,
luego con Luis del Olmo, porque estamos en las Ramblas cuando son las 12 del mediodía. En Canarias las 11, Luis, ya está el canario con la coña de siempre. Bueno, lo de coña no. En aquel tiempo menos, o con Eduardo Sotillo por la tarde en Para Vosotros Jóvenes. Son las 5 de la tarde y empieza la mejor lista musical de España. Aquí, y yo decía, mira, aquí son las 4, en Tenerife son las 4, en el archipiélago canario. Vale, vale. Y por ahí empezó la cosa hasta que, en vista de que yo en mis programas, que tenía 2 o 3 al día, pues insistía en eso un director, Enrique Sebastián, allá por los años 69 o por ahí, en una reunión de jefes en Madrid le dijo, mira, esto de cuando en Canarias se dice boletín informativo de las 9 de la noche o diario hablado de las 2 de la tarde, en Canarias produce una confusión, porque allí es 1 hora menos, así que por favor digan la distinción del horario, y a partir de ese momento fue. Pero el origen, en Google, en cuál es el origen de 1 hora menos en Canarias, se explica muy bien. Bueno, tú lo has explicado mejor, seguro. Bueno, una voz inconfundible, y si hacen el ejercicio de cerrar los ojos cuando él habla, te puedes remontar pues 30, 40 años, donde entraba todas las mañanas y todas las tardes en la casa. Él, además, la voz es la marca de José Antonio, pero él ha tenido también un empeño, y es que eso de que las palabras no se las lleve el viento, y ese empeño se ha fraguado en 3 magníficos libros donde ha tratado de reflejar pues toda esa historia de radio, esa historia de onda, y Hola Radio, la radio en Canarias y Hermana Radio. Es el último, hace un par de meses. Por cierto, que está... Es en realidad una colección de 30 compañeros que hacen radio, y para que la gente sepa qué hay detrás de una voz, cuál es, a qué se dedica esa persona, aparte de ponerse, por cierto, delante de un micrófono, porque yo cuando oigo decir, Pardilla va, o quien sea, lleva 20 años detrás de un micrófono. Yo no he hablado así, he hablado siempre delante de un micrófono y no detrás de un micrófono. Es algo que reivindico siempre. Bueno, José Antonio nace en Vigo, pero se vino muy joven con 9 años. Tenerife, y estudió en las escuelas Pillán, los Escolapios. Se licenció en Geografía e Historia en la Universidad de La Laguna y empezó a hacer radio muy joven, con Radio Juventud de Canarias y luego en Radio Nacional de España. Y allí, pues en la radio ha sido todo, locutor, redactor, presentador, director, todo. Y compartió programas con personas pues, que están en el recuerdo, algunas de ellas, personas importantísimas en la historia de la comunicación, como es César Fernández Trujillo, Paco Padrón, Pacolín. El de los ovnis. El de los ovnis, efectivamente, en la playa de La Tejita. Sí. Genoveva del Castillo, Maite Acarreta, Fernando García Talavera. Manuel Escalera, Matilde Guadalupe, Ignacio García Talavera. Diego de Soto. Es decir, Diego García Soto. Muchísimas personas. Su andadura profesional también le llevó a ocupar cargos, digamos, a nivel nacional, y estuvo trabajando en Prado del Rey, dirigiendo todo lo que era la dirección de red de emisoras territoriales de Radio Nacional, y allí pues también tuvo la oportunidad de compartir redacción y programas con voces también importantísimas, como es Luis del Olmo o Eduardo Sotillo. José Antonio y Leopoldo, pues además de muchas cosas, son los 2 premios Canarias, y por tanto pues tienen el mayor reconocimiento que esta tierra le da a 2 personas, canarias de adopción, y que, bueno, que ha sido un lujo para todos nosotros que hayan decidido en algún momento de su vida venirse aquí. Cuando quería abordar el cómo llevar la moderación de este acto, la verdad que es una asignatura realmente compleja, porque ellos son los profesionales y yo soy el aprendiz de nada, y por tanto pues reconozco que di unos cuantos tumbos, y al final opté por algo que pienso que puede ser entretenido, porque se trata que todos nos soltemos. Ellos tienen prohibido no pisarse, o sea, se tienen que interrumpir, se tienen que quitar la palabra, y tienen que cada uno de ellos intentar contar el mayor número de anécdotas y de cosas que me consta que tienen muchas, algunas de ellas incluso apuntadas. Y hay una frase
yo he dicho, bueno, no sé si me dará tiempo para hacerle 3 o 4 preguntas, y entonces he querido pues asociar la pregunta a una frase, a una cita. Y hay una de ellas, que parece que es de autor desconocido, que dice: no le digas a mi madre que soy periodista, ella cree que soy pianista de un burdel. Y la pregunta es, José Antonio y Leopoldo, ¿cómo nació la vocación de periodista en ustedes? En mi caso, yo estaba destinado a estudiar ingeniería industrial por imposición, repito, imposición de mi padre, pero siempre tuve el prurito periodístico porque mi abuelo Leopoldo fue uno de los cofundadores del periódico Norte de Castilla, que estuvo hasta el final de sus días en manos de Miguel Delibes, y siempre tuve la curiosidad de la noticia, y me encantaba oír la radio, me encantaba leer, disfrutaba con las novelas. Recuerdo que una emisora que en particular me influyó mucho en mi vocación se llamaba Radio Peninsular, José Antonio. La más musical. La más musical. Y tenía siempre un modelo, digamos, de trabajo que era un disco, música. Digo, un disco, una noticia. Un disco, una noticia. Y a base de eso yo estudiaba, me dedicaba a estudiar en mis ratos libres, pero tenía siempre puesta esa emisora. Y reconozco que cuando visité el norte de Castilla, en Valladolid, me enamoré y dije, esto es lo mío es la profesión. Me costó Dios y ayuda convencer a mi padre. Gracias a mi madre, que fue una santa en ese sentido y que me ayudó con una complicidad que jamás podré pagarla con justicia, pues me fui a estudiar a Madrid porque no había facultades de periodismo ni escuelas más que en Madrid en ese tiempo. La de Navarra, que a mi juicio es la mejor de España, nació más tarde, la de la Universidad de Navarra, del Opus Dei. Y, en definitiva, bueno, pues yo encontré mi vocación y luego me tocaba elegir entre la Escuela Oficial de Periodismo y la Escuela de Periodismo de la Iglesia. Como yo me presenté voluntario para hacer la mili a los 18 años en aviación, tenía un enchufito y pensé que lo podía pasar mejor así, y efectivamente así fue, pues tenía las tardes libres y podía compaginarlo con la mili, si es que tenía que ir al cuartel todos los días. Por consiguiente, me matriculé en esta escuela y creo que ha sido la mejor decisión de mi vida, profesionalmente hablando, porque era la escuela del antiguo Debate, el periódico que fundó el cardenal Herrera Oria. Entonces, la formación que recibíamos era, evidentemente, una formación muy humanística, con una carga muy importante en materia de defensa de la ética, y en alguna medida fue una escuela que siempre estuvo vigilada por el régimen, porque allí había conferencias de catedráticos, de invitados extranjeros, de gente que venía a contarnos lo que estaba pasando por el mundo. Nos enterábamos de muchas cosas que desconocíamos, y yo creo que la curiosidad periodística se destapa precisamente cuando tienes la posibilidad de hablar con gentes de otras procedencias o que te aportan otras ideas. En suma, creo que el plan de estudios era mejor que el de la escuela oficial, la formación ha sido mejor. De hecho, muchos de los grandes periodistas que hay hoy en España han salido de esas facultades, de esa escuela de periodismo de la Iglesia, y yo creo que el éxito se justificaba de tal modo que, por ejemplo, cuando yo terminé, y no era de los brillantes, sino era uno de los numerosos periodistas que terminamos, yo tenía 8 ofertas de trabajo. Estamos hablando del año 66, el año que nació la ley de prensa llamada de Fraga, porque fue el principal impulsor. Y la verdad es que cuando te van a buscar a la escuela, porque era una profesión, digamos, que se estaba imponiendo, que se solicitaba ya el título, pues todo eso te permitía mirar el futuro con optimismo. Hoy, por desgracia, los periodistas que salen de las escuelas saben que van a ir al paro por necesidades obvias. Es decir, la profesionalidad tampoco se demuestra cursando la carrera de periodismo. Yo no estoy contra esta carrera, estoy contra que el periodista no tenga una formación universitaria. Pero como se tiende a un periodismo de especialización, yo creo que hay gente que se prepara para hacer economía, para estudiar Constitución, para estudiar ciencias sociales, para estudiar, en definitiva, aquello en lo que pretende especializarse. Y, por supuesto, con una formación básica en idiomas. Entonces, en este orden, yo creo que esa escuela, hoy ya facultad, ha aportado mucho a la enseñanza del periodismo en España, y yo, en ese sentido, me parece que acerté también al elegir la agencia Europa Press, que acababa de nacer con la ley de Fraga y que nacía como agencia un poco contestataria al régimen. Siempre fue una agencia de oposición, discreta, porque no se podía hacer de otra manera al principio, y ya abiertamente después en los años 60 y sobre todo los años 70. ¿Qué es uno cuando tiene 20 o 20 y pocos años, como era mi caso? Pues un poquito tirando, no digo a revolucionario en la izquierda, pero un poco progre y antisistema, sí.
Entonces, claro, decías, ¿contra el franquismo? Pues vale. Y entonces muchos de nosotros fuimos a Europa Press, que era una escuela fantástica para aprender. Primero porque las agencias tienen eso que tú definías antes, la estructura de la noticia, menos adjetivos, menos gerundios. El qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué del periodismo se expresa mucho mejor en las agencias de noticias que en los periódicos y que en la radio, con perdón de José Antonio, y que en la televisión. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que la agencia es una fantástica vía o camino para el aprendizaje de un periodista que acaba de llegar al mundo de la profesión y se enfrenta con ella. Y además allí te encontraste con nada más y nada menos que con Antonio Herrero. Antonio Herrero, que fue un maestro de periodistas y que, bueno, pues una de las cosas que teníamos que hacer era lidiar con la censura, porque todavía mucha gente ignora que en los primeros tiempos del franquismo, con la ley de prensa en vigor, también había censura. Hubo estados de excepción que se producían esencialmente por las huelgas de mineros en Asturias o por los problemas de atentados y asesinatos de ETA en el País Vasco, donde nos obligaban a pasar cada noticia para consultarla. Aparte que había un sistema que llamaban de la consulta voluntaria, que tú podías someter a consulta una noticia sobre la que tenías dudas. Porque la ley de prensa tenía el famoso artículo 2, que es el que acreditaba que el responsable de la noticia era el director del medio, no el periodista que la escribía, no, el director del medio. Al que le metían un puro penalmente o administrativamente era el director del medio. Entonces el director era una especie de comisario que vigilaba para que no le pasara nada a él y para que el medio pudiera sobrevivir. Esta fue una etapa durísima, durísima. Y nosotros lo pasamos muy mal, nos abrieron expedientes, estuvieron a punto de cerrarnos. Y Antonio Herrero era, en palabras de Fraga, un venado que había que cobrarse cuando estaba abierta la cacería, que era en etapas de estado de excepción. Todas estas cosas, bueno, se pasaron, pero yo creo que fue un momento de aprendizaje fundamental, por lo menos para mi vida futura. José Antonio, ¿y en tu caso? Pues casi igual porque la censura iba para todos los medios, no había distinción, prensa, radio, televisión había poca o ninguna, ¿no? Pero en la radio muy especialmente, no solo la palabra, sino la música. Yo traigo aquí precisamente que un compañero de la radio, Rodri, el que hacía con Argenta el conciertazo y... Sí, el hijo de Ataulfo Argenta. El hijo de Ataulfo Argenta, la censura musical, y vamos, si ustedes le dan un repaso a la cantidad de canciones que se va al Caimán, se va por la Barranquilla, estaba prohibida en España porque hacía referencia al presidente de Guatemala, le llamaban el Caimán, se va por la Barranquilla y que algunos pretendían, algún censor, de que se hacía referencia a Franco, ¿no? Se va al Caimán, se va al Caimán, se va por la Barranquilla, y tantos otros. La maté, sí señor, y si vuelvan a ser yo la vuelvo a matar, el preso número 9, y todo ese tipo de letras estaban absolutamente prohibidas en la radio, porque la radio se compone de sonidos, no solo la palabra, sino también de la música, incluso de efectos especiales, ¿no? Y yo tengo que decir que empecé también, la manía de mi madre, por procedencia familiar, era que yo estudiara náutica, y de hecho me matriculé en la escuela náutica. Uno de los profesores que luego fue el que me enseñó a hacer programas en Radio Juventud, Carmelo García Cabrera, en la escuela de náutica, donde ahora está el edificio Mafre y está la radio autonómica. Allí estaba la escuela de náutica, parece que alguno de los presentes lo recuerda, ¿no? Y entonces, bueno, yo quería hacer otra cosa y mi madre empeñada en que yo hiciera náutica. Bueno, y como digo, y Cabrera también estaba de director, no me acuerdo ahora el nombre, y entonces oigo por la radio, estamos hablando de los años 59 por ahí, y yo entonces tendría 19, 20 años, y oía por la radio de una emisora recién inaugurada, Radio Juventud de Canarias, atentos jóvenes, curso de guionistas, locutores, técnicos, etcétera, etcétera, en Radio Juventud de Canarias, Castillo 27, Altos del Bazar, Colón. Y ahí estaban de profesores Ignacio García Talavera, Carmelo García Cabrera para programas, Manuel Escalera y Matilde Guadalupe para el tema de la voz, y me inscribí. Total que a escondidas de mi madre y de mi padre, porque ellos querían que siguiera estudiando náutica. Y empezamos a hacer prácticas
Y claro, en algunas de las ocasiones tenemos jóvenes alumnos que están al lado de nosotros aprendiendo lo que es esto de la radio, pues se les escapaba Manuel Escalera y tú, José Antonio Pardellas y tal. Hasta que, perdón, un día a mi padre le dicen, oye, ese Pardellas que nombran en Radio Juventud tiene que ver algo con ustedes, no es un apellido muy común. Dice, no, que yo sepa no, era yo. Y entonces, a partir de ahí ya no le quedó más remedio que acceder a cuál era mi afición, que era la radio. Empecé, como todo el mundo, primero de acompañante de los profesionales, porque había que quedarse con el sonido, la matización, aprender a leer, darle valor a las comas, a los puntos, interpretar una obra de teatro, leer una poesía, etcétera, etcétera, cosa que ahora no se hace en la radio. Tengo que decirle, yo echo de menos en la radio que han desaparecido los dramáticos. ¿Quién no se acuerda de Simplemente María o Amarrosa, etcétera, etcétera? Todo, que concitaba a un montón de gente a una hora determinada. Guillermo Sautier Casaseca, que era palmero, el que nació en La Palma. Y bueno, y otro que hacía también grandes reportajes del lagunero, Leocadio Machado, no hay que olvidarlo, que fue uno de los grandes reporteros de Radio Nacional de España. A él se le debe, y la radio estaba allí, que no era más que un relato romántico sobre un acontecimiento histórico, por ejemplo el descubrimiento de América, ¿no? Y ahí, al lado de Colón, estaba Matías Prats haciendo la entrevista. Y dígame, Almirante, en la nave, ¿cómo va a solucionar el tema de los pinzones? Porque está medio revelado, ¿eh? No, ya están un poco cansados de una travesía tan larga. No se preocupe usted, que ya está visto. He visto unos... Me ha dicho Rodrigo de Triana que ha visto a lo lejos unos pájaros y eso significa que hay proximidad de tierra, etcétera, etcétera. Y la radio estaba allí, Leocadio Machado. Bueno, y entonces, pues, mis padres tuvieron que ceder ante mi inclinación a hacerme en la radio. Empecé haciendo voz, como todos los que empezábamos, Ignacio García Talavera, Francisco Padrón, Maite Acarreta, Enrique Agulló, su hermana Marina Agulló, etcétera, etcétera, Matilde Guadalupe, su hermana Alicia, que son nombres históricos de la radiodifusión, mientras en Radio Club estaban Genoveva del Castillo, Arturo Navarro Grau, etcétera, etcétera, ¿no? Y Montserrat Martínez, una gran locutora procedente del Puerto de la Cruz, vuelvo a citar al Puerto de la Cruz. Y entonces, pues, nada, a partir de ahí, luego en el año 64 se convocaron una convocatoria para acceder a la plantilla de Radio Nacional que se instalaba aquí. Era una convocatoria nacional, de hecho aquí vinieron locutores y se quedaron, aprobaron, de toda España, y de aquí nos quedamos Paco Álvarez, Gregorio Eugenio Pérez, Maite Carreta y yo, y 2 o 3, Pedro y Josefa, que vinieron de la península. Y nada, por ahí empezó en el año 64 Radio Nacional, hasta que en el 94, 95, después de 30 y pico años, pasando prácticamente por todos los puestos, locutor de base, locutor, narrador, escritor, guionista, una palabra que ha desaparecido de la radiodifusión, el guionista. Ya no se escribe para la radio, se improvisa todo, y yo tengo que protestar en este sentido, que la radio tiene un exceso de tertulias, pero un exceso de tertulias que no permite que haya otro tipo de creación en el medio audio. Para empezar. Pues muchas gracias. Había, coincidiste, o él coincidió contigo, un compañero de colegio, desgraciadamente ya fallecido, Manuel Martínez Pardo. Hombre, una de las grandes voces. Además era que doblaba a grandes artistas del cine. Él era profesional del doblaje, lo llamaban de Barcelona, ¿no? Y donde había otro canario también lagunero, Juan Manuel Soriano, que era de los grandes actores de Hollywood. Y Manuel Martínez Pardo, lógicamente, estuvo conmigo. Yo lo nombré director de Radio Cadena Española. En su momento, cuando se hizo la fusión por absorción de Radio Nacional de España y Radio Cadena Española, y él fue de los que inauguró, recordará
Leopoldo, porque participó muchas veces, los desayunos del Mensei, que son un sello en la radio tinerfeña, ¿no? Hay una frase de las muchas que se le atribuyen a Winston Churchill, que supongo que será de él, ¿no? Pero que como decía, tantas otras, que decía, siempre es mejor hacer las noticias que leerlas, ¿no? Y como hacedor de noticias, como personas que han hecho noticias, supongo que ustedes dos se habrán encontrado con una cantidad de personas, personajes y personajillos, y que sería un buen momento para contar algunas anécdotas. Bueno, yo puedo contar algunas dificultades con algunas noticias. Recuerdo, por ejemplo, la muerte de Carrero Blanco en diciembre del 73, que, si no recuerdo mal, fue el 20 de diciembre. Ese día teníamos una comida de Navidad con el ministro de Relaciones Sindicales, así se llamaba entonces, señor García Ramal, y obviamente se suspendió. Recuerdo que yo la primera noticia la recibí por boca de Rafael Jerez, que era jefe de prensa de la Embajada de los Estados Unidos, que está en la calle Serrano, casi enfrente a la iglesia de los jesuitas, de la que al salir o tras salir Carrero se produjo el atentado al dar la vuelta luego por la calle Claudio Coello. Bueno, yo lo que dije es que se había producido una noticia, un flash de que se había producido una explosión de origen desconocido en la calle Claudio Coello y que parecía que podía haber sido alcanzada alguna alta autoridad. Automáticamente llamada al canto de la Dirección General de Prensa: estáis locos, que a mí no me ha pasado nada, que es una explosión de gas fortuita y tal. Bueno, Rafael Jerez, que nunca le agradece bastante lo que hizo por nosotros, se acercó a la propia calle Claudio Coello y se enteró de que era Carrero, que había desaparecido el coche, y luego apareció en el tejado, ¿no? Y entonces nosotros seguimos dando información, y la tercera noticia fue decir que el almirante Carrero Blanco pasaba por el lugar en donde se produjo la explosión y de momento se ignoraba qué había ocurrido. Prohibido, no se puede decir nada, estamos bajo control militar, no se puede hacer nada. Y la reacción de un periodista un poco osado, si se me permite la palabra, es: les pasamos la biografía del almirante Carrero por si les resulta de interés. Muy sutil. La que se armó fue gorda. El problema no es tanto lo que estoy diciendo como lo que me faltaba. No estaba mi director, que había ido a la Universidad de Navarra a recoger a sus hijos. No estaba Pepe Armero, que entonces era presidente, que estaba en Londres. No estaba el consejero delegado, que era miembro del Opus Dei y se había ido de ejercicios espirituales. Y yo estaba más solo que la una. Era la autoridad en ese momento, permítaseme la expresión, del periódico, y la verdad es que creo que actué con bastante prudencia y con algún grado de osadía. No pasó nada, a pesar de las amenazas, y luego bueno, se confirmó y fuimos dando la información. El caso de la muerte de Franco fue mucho peor y más grave, porque estábamos prevenidos. Teníamos en el equipo médico una persona que nos soplaba cosas, y luego en el SACED, que era el Servicio de Documentación de la Presidencia del Gobierno, que puso en marcha el propio Carrero en vida, pues teníamos una serie de contactos con los que habitualmente trabajábamos y digamos, intercambiábamos información. En aquel tiempo el jefe, quiero recordar que era el coronel San Martín, estaba el que luego fue capitán general en Madrid, capitán general Faura, estaba Peñaranda, estaba Valverde, en fin, una serie de jóvenes oficiales del ejército. Yo creo que todos ellos, y presumo de haberlos conocido y tratado, de un talante aperturista y democrático irreprochable. Y con ellos una agencia de noticias, pues un poco antisistema, tenía que tener buenas informaciones y buenos contactos. De hecho, los tuvimos. Algunas veces nos filtraban interesadamente informaciones para ver qué reacción producían. Otras veces nosotros les dábamos algún tipo de información nunca delatora, de temas o acontecimientos que pudiéramos conocer. Y gracias a eso, pues la estrategia de la agencia fue: por las noches siempre había alguien de guardia, y el día que murió Franco estaba de guardia Marcelino Martínez Rosagaray. Se ha publicado en varios sitios que él fue el que dio la noticia de Franco ha muerto, Franco ha muerto, Franco ha muerto. Se produjo y ya teníamos, pues, por supuesto, un montón de información congelada, como la tenían todos los periódicos, para publicarlo. Pero la anécdota está en que cuando yo me incorporé, a las 2 horas escasas, me llama el entonces ministro de Información, León Herrera Esteban, y dice: Leopoldo, habéis metido la pata una vez más. Parece mentira que deis por muerto al caudillo cuando sigue vivo. El caudillo evidentemente había muerto y el propio ministro de Información no se había enterado. Y tuve también una agarrada verbal con el que era jefe de la Casa Militar de Franco,
porque llamó un día, cuando le cortaron una pierna, nosotros dimos la información inmediatamente después, por esas filtraciones que teníamos. No teníamos, insisto, esas dos fuentes que eran clave. Los servicios de información de la presidencia del gobierno y una enfermera comprada y pagada generosamente para que filtrara información. Y cuando cortaron la pierna a Franco, pues yo creo que a la media hora dimos la noticia. Y este hombre estaba exaltado diciendo que me ordenaba que le diera el nombre de la persona que nos había dicho, porque él era responsable de la seguridad de su excelencia y que no podía permitir. Y dije, bueno, pues usted es responsable de su excelencia, de lo que quiera, yo soy responsable de la información, si me lo pide un juez a ver si se lo digo, pero usted, primero no sé si es usted el que dice ser. Bueno, si yo tal, lo que pasa. Y no pasó más. Y luego hay otra tercera información que fue curiosa, recordarán todos la aparición de Carrillo en Madrid con la peluca. Bueno, pues ese día, el recordado y querido Pelio Rodríguez Peña, que era delegado de Información y Turismo en Tenerife, me llamó a mí, como llamó pues, a Ernesto Salcedo, y me parece que todavía estaba a la tarde con García Ramos, y me dijo, Leopoldo, esta noticia no se puede dar. No se puede dar, está prohibido. Te va a llamar Temístocles Díaz Llano, que era el fiscal de la audiencia, y te va a decir que no, que no. Don Temístocles no me llamó nunca. El que sí me llamó fue el ministro de Información y Turismo de aquel tiempo, Andrés Reguera Guajardo, que era segoviano, lo conocía, y me dijo, Leopoldo, queremos que no se publique la noticia. Ustedes están locos, ¿cómo se va a ignorar una rueda de prensa en la que aparece Santiago Carrillo en Madrid? Seríamos el reír de todo el mundo. Ya, insisto, la ley de prensa vigente desde el año 66. Una cierta apertura en los últimos tiempos del franquismo es indudable que la hubo en los medios escritos y en los medios hablados. Bueno, lo cierto es que bajo amenaza de secuestro del periódico, nosotros salimos a la calle y debo decir, con una cierta tristeza, pero a la vez con orgullo, que el único periódico de Canarias que lo publicó fuimos nosotros. No lo publicó El Día, no lo publicó La Tarde, no lo publicó La Provincia, no lo publicó El Eco de Canarias. Eso está en las hemerotecas y se puede contrastar de manera fehaciente. Nos costó mucho y mi empresa, recuerdo cuando lo hablaba con el entonces, el que siempre fue en realidad máximo responsable, porque Pepe Fumero fue presidente, pero el que realmente llevaba ahí la autoridad era Pedro Modesto Campos, me dijo, Leopoldo, esa noticia no la podemos ocultar. Si Carrillo ha dado una rueda de prensa, ¿por qué la vamos a no publicar? Si nos quieren secuestrar, que nos secuestren, pero adelante, damos la noticia. Y dimos la noticia. Y afortunadamente pues no pasó nada más. Aquí está. Sí. José Antonio. Bueno, pues en los medios privados quien manda es la economía y en los medios públicos quien manda son los que gobiernan. Los políticos. Los políticos y sobre todo los cargos como gobernadores civiles, etcétera, etcétera, y en eso siempre, sobre todo en la radio pública, de titularidad pública, como era el caso de Radio Nacional o Radio Juventud de Canarias vinculada, pues los directores natos en realidad eran los gobernadores civiles y luego estaban los directores, digamos, artísticos, ¿no? Y yo recuerdo, mandaban muchísimo. Hombre, y yo recuerdo cuando el follón de Montaña del Aire, no sé si lo recordarán. Vertedero de la Laguna. Exacto, el follón aquel que hubo. En tiempos de... Con Pedro González y Rebollo. Jesús Rebollo Álvarez Amandi. Bueno, la que me costó porque le hice una entrevista a Pedro González y me llamó el gobernador que cómo le hice una entrevista de que estaba en contra, en fin, de las tesis del gobierno, qué tal, y le tuve que contestar que mi director no era él, sino que era Eduardo Sotillos en aquel momento en Madrid. Inmediatamente llamé a Eduardo y dice, que me llama a mí, que ya verás lo que le digo. No sé si le llamó o no, pero que vamos, que querían echar mano, eso es cierto, ¿no? Y esto también me ocurrió en una ocasión con otro gobernador, que hablando de momentos difíciles, que dices tú, ¿no? Porque claro, te llama el gobernador, ¿qué tal? Oye, la secretaria temblando, a ver, ¿y qué es lo que pasa? Pues tenía un programa que se titulaba Haz bien y no mires a quién, que era convocar a los oyentes. Alguien mandaba una carta diciendo, pues, mi madre que necesita una lavadora porque la pobre ya está, otra que un carrito para no sé qué. Y hubo un caso de no sé si alguno lo recordará, de un señor invidente, un ciego,
que vendía cupones de lotería en la esquina de la Plaza Weyler, al lado del Bar X, del conocido Bar X, ¿no? Y nos llamó y nos mandó una carta y nos llamó diciendo que a él, vamos, con la invidencia, que se sentiría más acompañado si alguien le regalara un transistor. Y efectivamente convocamos eso y llama el gobernador diciendo que la radio pública no podía dar a entender a la sociedad que en España se pasaban necesidades y que suprimiera el programa. Por supuesto, no lo suprimí, me costó algún que otro disgusto y el cieguito, no solo uno, le llevaron 3 o 4 transistores, con lo cual sacamos el tema adelante. Y no sé, y cosas curiosas, por ejemplo. Recuerdo que una vez se asomaron al aeropuerto de Los Rodeos un montón de fotógrafos, un montón de redactores y periodistas, porque oyeron una noticia en la radio. Y fíjense ustedes lo que yo llamo masticar las palabras, lo que es pronunciar bien. Y es que habían escuchado que a las 2 de la tarde llegaba el presidente de Gaulle. El presidente de Francia, el presidente de Gaulle. Oh, todo el mundo para arriba. ¿Qué era? Era el presidente de golf. Por una vez que se celebraban unos campeonatos de golf aquí en el campo que está en Tecoronte, en el Club de Golf de Tecoronte. Bueno, pues esa es una de las cosas que se podría decir. Había un... No, sigue, no. Habrá tiempo. Creo que era periodista, me decías cuando estábamos preparando un poco el... Walter Lippmann. Director del New York Times. Director del New York Times, efectivamente. Él decía que tus exclusivas de hoy envuelven el pescado de mañana, ¿no? Entonces, eso más bien los periódicos, ¿eh? Bueno, los periódicos, pero en la radio, como tú bien dices en algún libro, que las palabras se las lleva el viento y hay que... Lo dice Juan Munzoca Bus, que tiene un libro que se titula así, las palabras se las lleva el viento, escrito en el aire. Dicho eso, escrito en el aire porque el viento se lleva las palabras de la radio, cosa que no es verdad. Porque hoy, afortunadamente, a través, sobre todo de las redes sociales, la radio tiene más alcance, por así decirlo. De tal manera, los llamados podcasts, que quien está trabajando por la mañana y tiene interés en saber lo que se dijo en el boletín de las 11, de las 12, o escuchar una voz que le apetece, ¿no? Pues, afortunadamente, las emisoras ahora lanzan los programas en las redes sociales y tú en cualquier momento puedes escucharlo. Para nosotros ha sido una bendición. En el fondo, lo que yo creo que quería decir este periodista, Lippmann, es que las noticias son flor de un día. Es decir, avanza todo tan rápido, los acontecimientos se suceden con tal vertiginosidad que lo que hoy consideras que es un notición, a los 4 días lo hemos olvidado porque mañana mismo sale otro. Es decir, ¿qué ha pasado esta semana en España? Pues que en 4 días ha cambiado completamente todo. Parecía que con la aprobación de los presupuestos iba a haber una etapa de tranquilidad política y de estabilidad. Bueno, pues basta que una sentencia contada por la radio, por la prensa, por la televisión y por las redes sociales saliera como salió contra el Partido Popular para que el señor Rajoy, de ser héroe, pasó a ser villano. Y bueno, hoy ha anunciado su dimisión. Es decir, en 4 días se ha dado la vuelta a la historia de España. Es una realidad. Ojalá sea para bien, dicho sea entre paréntesis. Y además yo creo que lo que está apuntando de momento el señor Sánchez va en buena dirección, a mi parecer. Pero volviendo a este tema, es verdad que uno a veces puede sentirse muy orgulloso de determinadas noticias, pero es que se mueren al día siguiente. Es más, hoy las mata la radio inmediatamente, porque el periódico se elabora con mucho tiempo. Necesita un proceso tecnológico o de adaptación. Y entonces, si yo quiero sacar el periódico mañana a las 7 de la mañana o a las 6 de la mañana, tengo que empezar a elaborarlo ya, incluso antes, mientras que la radio no es algo inmediato. Incluso la propia televisión ha adelantado mucho tecnológicamente su puesta a punto para actuar con inmediatez. Yo creo que eso también es algo doloroso, porque las noticias es que ya para que un periódico dé una gran exclusiva tiene que tener eso que llamamos hoy periodismo de investigación y una buena redacción dedicada precisamente a trabajar aquello en lo que la gente no está trabajando normalmente, que son las noticias del día a día, los plenos de las Cortes, del Congreso, del Senado, las grandes empresas, las reuniones, los acuerdos de consejo, los viajes. Todo eso
la radio nos lo pisa sistemáticamente. Eso que... Y hay otra cosa, y perdona, Sí, sí. insistiendo en el asunto, hay otra cosa que nos diferencia, que si bien en la radio, en un texto, en la prensa, perdón, en un texto, la reiteración es un pecado, porque es repetición, Sí, sí. en la radio hay que ser moderadamente reiterativo. Digo Sí, moderadamente. por eso muchos informativos Porque- casi son repeticiones. Y hay una premisa de un magnífico teórico, fue director de la BBC de Londres durante bastante tiempo, George Hill, que tenía la siguiente premisa, que se la daba a todos sus alumnos y lo dejó escrito. Las 3 Ts. Di lo que vas a decir. Dilo y di lo que has dicho. Anuncia, desarrolla y recuerda. Y es fundamental en la radio, porque claro, un oyente puede coger la noticia a mitad del desarrollo de la noticia, ¿no? Al final hay que decir, y así es como transcurrió esta mañana la sesión tal, o cómo ocurrió el accidente en la calle tal, ¿eh? Siempre hay que hacer un resumen, por así decirlo, de la noticia que se ha dado. ¿Cuál sería la noticia de José Antonio Pardilla? En su vida profesional, ¿cuál ha sido esa noticia que te ha marcado y te... No, ha habido muchas, ¿no? Pero tengo una sensación agridulce, más bien agria, especial de cuando el accidente de los rodeos, que yo recuerdo que venía de un viaje de vuelta con la Facultad de Arte de Historia de la Universidad de La Laguna. Veníamos con Alberto Darias Príncipe y otros alumnos de recorrer los monumentos colombinos para un trabajo que estábamos haciendo, y a la vuelta, él en el ferry, el comandante de la nave, por los micrófonos, por los altavoces del ferry, nos anunció de que había ocurrido un desastre importante en el aeropuerto de Los Rodeos. No había móviles entonces y tal, pero a través de la conexión del barco con la central o con lo que fuera de tierra, pues logré contactar con los estudios de Radio Nacional para que fuera un técnico, Gerardo Guerra de La Laguna, con un magnetofón y tal, para cubrir, porque yo a la mañana siguiente, el primer informativo de la mañana, lo hacía yo, que se llamaba Canarias 730, y claro, esa era la noticia, sí, sin lugar a duda, de apertura, ¿no? Y me fui a Los Rodeos y estuve con esa noticia hasta el día siguiente prácticamente, porque tanto de Madrid, de la emisora nacional, como desde los estados donde Texas y de algunos lugares de América, en español, nos pedían información de lo que había ocurrido, porque muchos familiares. Recuerdo que en aquel momento en un hospital me atendió, era entonces un doctor joven, Antonio Alarcó, que recorrí los hospitales donde estaban las azafatas, sobre todo de la Panam, creo que era uno de los Panam. heridos, pues, bueno, algunos con exceso de licor para olvidar, me lo dijeron otros compañeros, quieren olvidar lo que les ha pasado y toda esta cosa. Y Antonio Alarcó, que te dice, entrevistando, buscando testimonios, ¿no? Y había un señor de Texas que hablaba español, dice, este pobre lo que no sabe que a su lado, un poco más allá, su mujer está muerta. Esas cosas que sobrecogen, ¿no? Y que se le quedan a uno en la memoria para siempre, por lo que tú decías, cosas que uno recuerda. Lo del desastre de Los Rodeos fue una de las cosas peores que yo he vivido, sí, yo recuerdo, porque además lo tuve que vivir durante muchas horas, porque te pedían información de todos sitios, y yo era testigo presencial. Recuerdo una frase que no se me ha olvidado en la vida. Recordarán ustedes aquel cámara Jorge Perdomo, sí, magnífico cámara marido que fue de Cristina García Ramos. Cuando yo llego y él venía con la cámara de televisión, entonces, aparte de fotógrafo, televisión española, digo, Jorge, ¿qué pasa? No te acerques, que hay un olor a barbacoa horroroso. Olor a barbacoa, claro. Carne quemada, los aviones incendiados. Sí, yo recuerdo que ese día bajaba con mis hijos y mi mujer del Teide, era domingo, España había perdido con Yugoslavia 1-0 y yo tenía un gran cabreo, que soy muy futbolero. Y nos habían eliminado, no entrábamos en el Mundial. Y al llegar a casa me dieron la noticia. Y pude ir al aeropuerto y recorrer las instalaciones y la pista, porque esa misma noche llegó en viaje apresurado el que entonces era secretario de Estado de Turismo, Ignacio Aguirre Borrell.
y recuerdo que fuimos a ver ya cómo se estaban montando las zonas de autopsias y de cadáveres, y de verdad el olor a cadaverina es algo que no se puede olvidar. Si lo has visto, ya no es la catástrofe en sí lo que ven tus ojos, ¿no? El drama absoluto, es el olor. O sea, a mí eso me quedó marcado para siempre. Y esa es una noticia enormemente triste, pero si me preguntaras a mí cuál es la noticia más importante, yo creo que es la que está por dar. La que demos mañana o pasado, o dentro de un año, o dentro de 20 o dentro de 10. A mí me gustaría decir que en el mundo hay paz, que la pobreza ha desaparecido de la faz de la tierra, que somos solidarios, que no entramos en guerra, que somos seres humanos. La violencia de género. Eso es lo que me gustaría. Dentro de eso entra, por supuesto, también la violencia de género tan de triste actualidad, ¿no? El periodista siempre quiere dar una noticia mejor. Y yo creo que en el fondo todos trabajamos porque tengamos un mundo mejor, menos conflictivo. Sin embargo, pero recuerda que hay quien dice que las buenas noticias no son noticias. Claro, good news, no news. Las buenas noticias no son noticias. Eso es un sino. Por eso también los periódicos, hay quien dice, mi familia, hay quien me dice, pero bueno, no dais sino malas noticias. Golpes, follones, accidentes, muertes, desgracias. Es lo que hay, es lo que hay. El ser humano es consustancial con él, pues toda suerte de bondades y toda suerte de maldades. No tenemos la culpa de que la mayor parte de las noticias no son las buenas, sino que son las malas. Porque si yo digo que hay en La Laguna, pues no sé, 130.000 personas que comen todos los días y que gozan de una cierta tranquilidad en sus hogares porque llegan a fin de mes, eso no es noticia. Pero por eso se vendía tanto el caso. Si digo que hay 20.000 familias que pasan hambre, esa sí es noticia, por desgracia. Y siempre hay un acento en las carencias, en aquello que llama más la atención, ¿no? Pero yo creo que lo que queremos todos es dar buenas noticias, sobre todo de los políticos. Esto sea entre paréntesis. Una última frase antes de abrir el micro a los asistentes para que les hagan las preguntas que consideren. Y esta la decía nada más y nada menos que Aristóteles, que decía: eres guardián de tus silencios y esclavo de tus palabras. Supongo que como periodistas, como notarios de actualidad, yo creo que si pusiéramos en valor, ustedes valen mucho más por lo que callan que por lo que han contado. Eso es lo que se dice siempre, pero, hombre, hay cosas que no se pueden decir ni se deben decir. No se deben. Y algunas veces es que debe ser así. El silencio es, permítase la expresión, es rentable porque si con él no dañas a nadie, pues, oye, pues te quedas tranquilo y sin cargos de conciencia, ¿no? Yo podría contar dos cuestiones que no son secreto, pero que en alguna medida influyeron en mi vida. Una fue el año 77, que yo estoy vivo de milagro, porque a través de la ventana de mi despacho, que entonces estaba en la calle Santa Rosalía, lanzaron un hierro, bueno, vamos, como de 1 metro, con una punta que le pasó rozando a Juan Arencibia, que estaba entonces conmigo en el periódico, y se quedó clavada en la pared. Y justamente esa noche yo recibí una llamada de un personaje, que nunca he sabido quién era, que me dijo que me llamaba en nombre del M. Payac y me contaba algo para que yo tenía que prestar atención. Que mi mujer se llamaba María Jesús, que tenía 3 hijos, Javier, Juan Pablo y Diego, que tenía 2 coches, que vivía en tal calle, en tal número, que iban al colegio tal, que solía hacer tal recorrido, y mira, tienes 3 días para irte para España. Hay que recordar que en aquel tiempo pues había una cierta virulencia independentista, había muerto en un atentado en La Laguna el policía Valdenebros, en fin, el movimiento del M. Payac tenía cierta consistencia. Y bueno, yo no me arredré, se lo conté a Andrés Chávez y a Chicha Rozarena en aquel momento, y yo creo que ellos con buen criterio lo pusieron en conocimiento del comisario de policía, que decidió ponerme un señor para que me vigilara. Yo entonces vivía en la calle Enrique Wolson, número 42, y el periódico estaba en Santa Rosalía. Terminábamos muy tarde, porque no es como hoy, que los periódicos se cierran a las 10 de la noche, a las 10:30. Entonces terminábamos a las 3 y a veces a las 4 de la mañana. Entonces yo me iba caminando, subía por la calle del Mencey arriba y torcía por Enrique Wolson para ir a mi casa. Y uno de esos días, pues salí y yo noté como que había alguien que me seguía. Digo, ay, mi madre, ¿qué va a pasar aquí? Yo solo, la calle a esas horas.
Entonces, en el primer zaguán, que hay nada más entrar en Enrique Bolsón a la izquierda, me paré y dije, por el tío que venga. Y me tiré sobre él, le hice una llave, lo medio inmóvil y dice, no, ¿qué haces? ¿Qué haces? Que soy policía. Vaya policía que no se enteraba y que estaba teóricamente protegiéndome, pero bueno, el caso es que no pasó nada, gracias a Dios. Yo llamé a Cubillo, le dije, hombre, Antonio, parece mentira que tú te dediques ahora a amenazar a los periodistas o a amenazar a la gente, aparte de poner bombas, y que me toque a mí. No, a ti no. No, eso ha sido un error. Si te han llamado en mi nombre o en nombre del MPA, te digo que no, porque no, a nosotros no nos interesa enfrentarnos con la prensa ni con los medios. Y la verdad es que creo que fue así, que a lo mejor fue algún espontáneo o alguien, pero alguien que sabía de mi vida y que me había seguido durante un tiempo, ¿no? Y realmente después yo tuve una relación con él pues más o menos aceptable, bajo el punto de vista humano. Él me respetaba, yo le respetaba, naturalmente no compartía sus tesis independentistas, pero digamos que yo creo que él, aunque lamentablemente nunca se arrepintió de lo que había pasado en los rodeos y demás, no era tan malo como nos lo habían presentado. En las distancias cortas, Antonio era una persona entrañable y de trato muy agradecido y muy noble, ¿no? Luego pasó lo que pasó, pero fue lo que fue. Y luego la segunda cuestión que quería contar, aunque esta es un tanto desagradable, algunos de los aquí presentes ya la saben. Cuando se constituyó Coalición Canaria en el año 93 para echar abajo el gobierno de Saavedra, quizá con razón, porque es verdad que estaba empantanado el tema del REF y en Madrid no carburaba, el diario publicó un editorial al día siguiente de constituirse el gobierno de los 31. Y nosotros defendíamos la tesis de los 40. Nosotros creíamos que un gobierno de las A y C con el Partido Socialista era, bajo el punto de vista pragmático, un gobierno más sólido, más estable y más consistente que un gobierno de 31. Lamentablemente a ese gobierno, o a algunos miembros de ese gobierno, no les gustó el editorial y empezó entonces una persecución contra mi persona, contra el presidente del periódico y contra lo que el periódico pudiera representar, que duró, pongamos, 6 meses. Hubo 2 personas de bien, que eran consejeros de ese gobierno, que intentaron arreglar y consiguieron arreglar las cosas, porque el gobierno llevó el asunto demasiado lejos. En aquel tiempo se estaba distribuyendo los fondos del gobierno entre las cajas de ahorro de aquí, de Gran Canaria, y la caja rural, y la banca, en representación un poco en función del pasivo. Tú esto lo conoces mejor que yo. Entonces el dinero se depositaba en los bancos. El de la caja rural se retiró, eran 550 millones de pesetas en aquel tiempo, se retiró como amenaza para que cambiáramos la línea editorial. Y esos 2 señores, que luego arreglaron las cosas, llevaron al Consejo de Administración del periódico la propuesta de que había que pagar el despido del Godo, el Godo era yo, para que se fuera de aquí, pensando que yo era la persona responsable del editorial o la persona responsable de la línea editorial del periódico. Y yo, a la vista de la situación, le dije a Pedro, mira, yo me voy, yo no quiero ser motivo de conflicto, yo he actuado de buena fe siguiendo las instrucciones del periódico y punto. Entonces Pedro, en un gesto que le honra y que yo no sé si hoy se haría en muchos periódicos, más bien creo que en ninguno, dijo, no, si te fueras tú me voy yo antes, tú no te vas. Tú has hecho lo que periodísticamente y profesionalmente deberías haber hecho. Yo creo que Coalición Canaria se equivocó, no aceptó en aquel momento con el talante debido una crítica que además sigo manteniendo, que a mí me parecía justificada, y tuvieron, digamos, la hombría de reconocer su error. Y aunque Pedro no fue, yo celebré un almuerzo que luego fue muy grato con Manuel Hermoso, Paulino Rivero y Adán Martín en el Coto de Antonio. Me dieron toda suerte de explicaciones, me pidieron toda suerte de disculpas, pero eso yo lo tengo clavado en el alma porque me parece que es una forma de actuar que no se debe hacer nunca. No solo porque no responde al sentido, digamos, democrático de aguantar una crítica, aunque no estés de acuerdo con ella, si es respetuosa, y la mía era, o la del diario era respetuosa, y luego, pues porque reconocerlo más tarde y alegar, como alegaron en aquel momento, que estaban mal asesorados, pues me parece que no, porque las 3 personas, 2 viven aún, eran y son suficientemente inteligentes como para saber que lo que se hacía no estaba bien hecho.
Pero en fin, lo quería contar simplemente porque fue un proceso, un tiempo de mi vida que lo pasé sinceramente mal, Imagino, ese tipo de cosas, la verdad que se llevan... Se llevan mucho. Y la prensa está perdiendo, digamos, independencia porque depende demasiado del poder. Aquí y en todas partes. Ahora se sostiene, porque hay una crisis brutal de publicidad y de ventas. El País, que fue el gran periódico referente, que por cierto ya ha cambiado de director, ha nombrado a una mujer, a Soledad Gallego Díaz, llegó a vender 400.000 ejemplares. Hoy no llega a 100.000. Es que es un drama lo que está pasando. ¿Y por qué? Bueno, no solo porque hay unas plataformas nuevas, digitales, a las que podemos acceder de manera gratuita. Es que no se ha sabido gestionar el cambio tecnológico que simultáneamente se ha producido junto con la crisis económica. Y es que además, que es lo más grave de todo, hemos perdido credibilidad. Porque los bandazos que dan algunos periódicos al servicio del poder, unas veces están con blanco y otras con negro y otras con gris. Y debería estar siempre con gris. Siempre con gris. ¿Pero qué es lo que ocurre? Pues que ahora el sostén principal de los medios son los gobiernos autonómicos, las instituciones y el gobierno central. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que te amenazan con levantar la publicidad y estás muerto. Si estás medio muerto, si te quitan la publicidad, estás muerto del todo. Entonces, es una crisis de credibilidad tremenda y los propios medios, por lo menos los escritos, estamos condenados a pasarlo muy mal. También es que muy mal. La aparición de las redes sociales ha influido muchísimo, ¿no? Sobre todo en el periodismo impreso. Pero lo que pasa, José Antonio, que las redes sociales son un correveidil. No se jerarquizan las noticias, no se contrastan. Sí, lo que tú quieras. No se tratan con rigor. Sí, se lanza el rumor por el rumor mismo. Pero son los propios medios los que a veces beben ahí, en esa fuente. Sí, y a veces dan primicias las redes sociales. Por ejemplo, en casos de accidentes, ¿no? Pero es curioso que se te esté dando credibilidad a algo que ni es periodismo en sentido estricto, ni tiene la credibilidad ni el tratamiento profesional del periodismo. La radio tiene la ventaja de que es un medio, por así decirlo, más social, está más cerca del público y de la sociedad en cada momento, ¿no? Ahí están los casos que donde hay un desastre o algo que afecta a la colectividad, pues la radio está siempre a través de sus programas especiales. Yo recuerdo la hartanga gigante de César Fernández Trujillo en favor del hospitalito de niños, o de Corazón a Corazón del recordado Manuel Ramos Molina Somar para el asilo de ancianas, o los 4 postes. Y a nivel nacional ustedes son formables. También, ¿no? de Alberto Oliveros. O sea, que la radio en ese sentido sí ha estado más cerca de la sociedad. Y bueno, lo que está claro es que hay, mira, ayer en Lisboa se clausuraba la red global de editores. Y hubo una pregunta muy provocativa y que generó un gran debate, y era ¿dónde está la línea entre explicar más y mejor y no convertirse en un actor político de cara al periodista? Y la respuesta que más aceptada era que el cruce de este delicado límite, de esa raya que no se debe pasar, se puede evitar respetando con rigurosidad el rol de periodista. Y el rol de periodista es objetividad y veracidad. E imparcialidad. Es la clave. Si no hay objetividad... Sí, no, imparcialidad especialmente. O sea, que tienes que decir la noticia tal cual es. Efectivamente. Y no añadirle nada más. Si no, ya es otra cosa, ya es comentario. Tienen la palabra. Tenemos... adelante, por favor. Tenemos 10 minutillos para poder hacer algunas preguntas. Adelante. Sí. Dicho algo sobre la radio, cómo evoluciona la cultura. Se está convirtiendo la radio en un foco de ruido más que eso. Perdón, ¿me va a permitir? Sí, un segundito que le damos el micro. Ahí va el micro. Y yo que estoy con una fonía que no sé si me va a quedar mudo. ¿Sonido? Tratemos de hacer pregunta breve y respuesta breve para que dé tiempo a que intervenga. ¿Está encendido? Sí. Ahora. Vale. Digo, si, como has anunciado, como has dicho, de las tertulias y tal, si no está habiendo demasiado ruido, más que información y más que discusión, demasiado ruido en las tertulias de radio y de televisión,
de los momentos actuales respecto a lo que debería de ser una tertulia de información y de debate. Es que yo lo he denunciado, hay un exceso de tertulias y además la mayoría, o en muchas ocasiones, los que están en la conversación no están preparados para ello. Opinan como si opinaran del sexo de los ángeles, ¿no? Y entonces te llama la atención que para hablar de economía no esté un economista y para hablar de política de un hecho concreto no esté, por ejemplo, el alcalde de esa localidad y que hable otra persona, ¿no? Y luego hay otra cosa que también se le da demasiado, algunos los han llamado los corresponsales espontáneos, demasiado paso a los oyentes que van por sus intereses o que aportan un comentario o una documentación falsa que no sirve para nada, ¿no? Yo creo que se está abriendo demasiado los micrófonos en el caso de la radio y en las televisiones también a gente que no está preparada y eso confunde a los oyentes y luego que las tertulias, bueno, nos hemos pasado prácticamente, porque eso es barato, porque los que van normalmente a las tertulias no cobran nada y está rellenando un montón de minutos. ¿Más preguntas, por favor? Vamos. Director, adelante. Moisés, por favor. Muy interesante, muy bonito. ¿Cuándo es más bonito ser periodista? ¿Antes o ahora? ¿El periodista hoy es más importante en la sociedad que antes o no? Mi opinión es que ahora no. Hemos perdido, lo decía antes, credibilidad. Hemos perdido influencia. Yo recuerdo con nostalgia los tiempos de la transición, donde hubo una especie de comunión de ideales tácita, sin que nos pusiéramos de acuerdo en reuniones, pero había una complicidad en que había que sacar el país adelante, en que había que instaurar la democracia y que era labor de todos. Yo creo que fue efectivamente una etapa que, aunque ahora algunos partidos la denostan, para mí fue ejemplar, porque todos renunciaron a algo en aras de un bien común. Y a mí me parece, por ejemplo, que guste o no guste la tarea que hizo Comisiones Obreras o que hizo Santiago Carrillo de aceptar la monarquía y la bandera y renunciar a la República, yo que soy anticomunista, debo reconocérsela porque me parece que contribuyó mucho a la pacificación de nuestro país. Y ese acto de generosidad, de visión, de hermandad, eso es lo que falta hoy. Hoy parece que hay que apuñalarse y si no, no pasa nada. Entonces, como periodista, yo prefiero contar cosas positivas que vayan en bien de mi país, que esas negatividades, esas peleas sistemáticas, aunque sean muchas veces juego de artificio o juegos florales o verbales de unos partidos contra otros, pero si la mitad de las cosas que se critican las van a poner en práctica los que dicen que no lo van a hacer nunca. Lo hemos visto en este último cambio. El señor Sánchez no quería pactar con nadie de los independentistas y ya ha pactado. Hombre, ahora se ha metido una cuña con Borrell y está muy bien. Pero lo que quiero decir es que los periodistas no somos creíbles. Tampoco lo son los políticos, por desgracia. Y a mí me parece que necesitamos que la sociedad crea en algo, que no sea una descreída, que tenga unas ilusiones, unas metas colectivas, que alguien le diga que tenemos que ilusionarnos con algunos objetivos. Y eso no lo ha dicho casi ningún gobierno. Parece que nos da miedo hablar de patriotismo. Y no me refiero solo al patriotismo constitucional de Habermas, sino del sentido patriótico de querer a un país, a una bandera, a lo que nos representa a todos. Pero también empezando por el patriotismo pequeño, el del pueblo de cada uno, el de la ciudad, el de la comunidad autónoma en nuestro caso, y después por elevación arriba. Pero ¿por qué nos peleamos unos contra otros, una comunidad contra otra? Yo quiero más derechos que tú. ¿Por qué invocamos el derecho a decidir a estas alturas de los tiempos? Cuando es un tema, y los que saben derecho pueden corregirme lo que quieran, es un tema que en la práctica es derecho. Hablar de derecho de autodeterminación a estas alturas es remontarnos a los años de la descolonización, los años 60. Yo creo que, no sé, en definitiva, me parece que los periodistas influíamos más, si es que podíamos influir, en otros tiempos, en tiempos de problemas más serios o que el país nos necesitaba más para que todos juntos trabajáramos por la misma causa que hoy, porque hoy no somos creíbles. La prueba son los vaivenes personales, los vaivenes de los periódicos y el buscar siempre el mismo objetivo. Poderoso caballero,
Nada más que eso. Hoy hay un elenco de periodistas, además de los dos que están aquí sentados ahí, que desde luego son gente como ustedes, gente seria, gente creíble, gente objetiva. Y además ahora mismo hasta María se había levantado para sacar una foto y seguro colgar en su red social este momento estupendo que se vive en la económica. Yo creo que también es que se ha multiplicado mucho, no solo en las redes sociales, sino en un tiempo la multiplicación de medios de comunicación, prensa, radio y televisión, las televisiones locales, las televisiones de barrio, las radios parroquiales, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso, la prueba de que hay un retraso en lo que es el acceso de la sociedad a la comunicación es que, sin ir más lejos, el último EGM ha perdido 1 millón de oyentes. Los periódicos, se habla de que uno local va a cerrar, por cierto, y la prensa está en crisis. La prensa... Absolutamente. No en crisis, está en quiebra técnica, por no decir en quiebra real. Por eso lo digo. Entonces, ¿de quién es la culpa? Pregunto. La culpa no solo es de los medios de comunicación, sino, como tú muy bien dices... Pero hay una cosa que se me ha olvidado. En otros países, en Francia, por ejemplo, una de las últimas cosas que dejó aprobadas el señor Sarkozy fue unas partidas por volumen del orden de los 75 a 80.000 millones de las antiguas pesetas para los periódicos, dinero contante y sonante, para que terminaran de hacer el proceso de renovación digital, para que los colegios se suscribieran a los periódicos, las instituciones todas se suscribieran a los periódicos. Es decir, considerando que la prensa libre, estoy pensando en la prensa libre, es un baluarte esencial para la defensa de la democracia y es una institución que debe consolidarse, como está atravesando una crisis grave por esa transformación tecnológica, por esa crisis económica, por el desvío de la publicidad, por la aparición de nuevas plataformas difusoras, hay que respaldarla, sin que se den contrapartidas a cambio. No es para que apoyen al poder el dinero, sino para que puedan realizar mejor su trabajo. Hubo un programa que yo siempre elogié en la etapa del ministro Maragall, como ministro de Educación socialista, donde se hicieron unos convenios con los colegios y nosotros, lo recuerdo perfectamente, en Canarias, como otros periódicos, enviábamos ejemplares de los periódicos a los colegios, porque hay que empezar a que los niños, no solo que lean, que ya leen poco, sino que sean críticos con la realidad, que lean los periódicos, que se informen por los periódicos, que hagan periódicos en clase, cosa que se está siguiendo en algunos colegios y con buena fortuna porque hemos ganado premios nacionales desde Canarias. Yo creo que todo esto habría que revitalizarlo porque si no la prensa va a morir inexorablemente. Y va a morir por eso, por los avances tecnológicos y porque no se recupera. Y si no hay una prensa rentable, una de dos, o la sostienen desde el poder o desde intereses económicos que casi siempre serán espurios o de puro interés, ¿no? Y la radio estuvo a punto de morir. Según los agoreros, muchas veces recuerdan aquella canción que la televisión mató a la estrella de la radio, ¿no? Que era entonces un rock muy famoso y muy conocido, ¿no? Y, hombre, la radio ha tenido la suerte de que se inventó el transistor, gracias japoneses, ¿eh? Y hoy... bueno, pues la radio se lleva en el bolsillo y no te digo nada ya en los teléfonos móviles, ¿no? Y los taxistas han hecho mucho han sido grandes compañeros de la radio. También es verdad que de lo primero que hace uso también en momentos de emergencia, la seguridad normalmente aconseja en caso de cataclismo o lo del Delta, por ejemplo, recuerdo que decían, y si salen de casa, por favor, llévense una vela o una linterna y un aparato de radio, ¿eh? Sí, sí. Lo cual es significativo que te aconsejen eso desde las fuerzas de seguridad, ¿no? Lamentablemente se nos ha ido el tiempo. ¿Alguna pregunta? Digo lamentablemente porque hay más preguntas, pero aquí... Sí, lo que pasa, Leopoldo, que en esta casa tenemos una norma y empezamos a las 7 y acabamos a las 8:30. Y tenemos que acabar a las 8:30. Perfecto. Tenemos que ser disciplinados. Da tiempo para una pregunta. Permítanme un cierre y
Leía una entrevista que le hizo María Antonia Esteves a Leopoldo y decía allí, hacía un preámbulo que me vas a permitir, Leopoldo, que lo haga extensivo Por supuesto. a José Antonio también, porque decía, y yo lo pongo ya en plural, ambos han vivido el tránsito del franquismo a la democracia, del subdesarrollo económico de Canarias y de España al bienestar social, del nacional-catolicismo al laicismo, del aislamiento internacional a la integración europea, de muchos cambios sociales, del paso de la máquina de escribir y de la grabadora al recurso del móvil y al motor de búsqueda que hoy es Google. Ellos, los dos, son dos periodistas de raza, los dos han hecho escuela aquí en Canarias, los dos son veraces y objetivos, son dos personas fiables, íntegros, dos personas de honor, dos premios Canarias y grandes periodistas, y además, curiosamente, los dos son buenos amigos entre ellos, lo cual dice mucho. Señoras y señores, estos profesionales, de luego para mí lo son un ejemplo. Muchas gracias a los dos y gracias a ustedes.